Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos por aquí otra vez. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sabemos que les encanta del romance. Pero no cualquier romance, sino el romance que capturó los corazones de millones alrededor del mundo, el romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Probablemente recuerden la magia que desprendían en la pantalla en Senkalkap, ¿verdad? Esa química era innegable, palpable, y trascendió la ficción. Durante un tiempo vivimos un cuento de hadas con ellos, celebrando su amor, analizando cada mirada, cada gesto, cada palabra. Pero como todos sabemos, las historias de amor a veces tienen giros inesperados. Hoy vamos a explorar un capítulo fascinante de esta historia, un supuesto poema secreto que Kerem Bürsin habría dedicado a Hande Erçel. Un poema que, según se dice, derritió el corazón de la actriz. ¿Será cierto? ¿Qué contenía ese poema para generar tanta emoción? ¿Será una leyenda urbana o una realidad romántica escondida a plena vista? Prepárense porque vamos a analizar pistas, a especular con fundamento y a revivir los momentos más dulces de esta pareja icónica. Antes de que empecemos, como siempre, si son nuevos por aquí, los invitamos a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes. Y si ya son parte de nuestra comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. ¡Vamos allá! Muy bien, empecemos con el contexto. Kerem y Hande nos regalaron momentos preciosos durante su relación. Sus interacciones en las redes sociales, las entrevistas donde se lanzaban miradas cómplices, los gestos de cariño en público, todo alimentaba la idea de que estaban viviendo un romance de ensueño. Pero ¿qué pasa cuando las palabras no son suficientes? ¿Qué pasa cuando un artista, como Kerem Bürsin, decide expresar sus sentimientos a través de la poesía? Aquí es donde entra en juego este famoso poema secreto. La verdad es que no existe una confirmación oficial de que este poema realmente exista. No hay un comunicado de prensa, ni una publicación en redes sociales, ni una entrevista donde Kerem hable directamente de él. Pero como saben, el mundo del espectáculo está lleno de rumores, de pistas sutiles y de interpretaciones subjetivas. La historia de este poema surgió de varias fuentes. Primero, de comentarios de allegados a la pareja, quienes insinuaron que Kerem tenía una vena poética y que solía expresar sus sentimientos a través de la escritura. Segundo, de análisis exhaustivos de sus interacciones en redes sociales, donde algunos fans detectaron posibles referencias a versos o metáforas románticas. Y tercero, de la propia Hande Erçel, quien en alguna ocasión mencionó que Kerem era un hombre muy sensible y creativo. Así que aunque no tengamos el poema físicamente en nuestras manos, la idea de que exista no es descabellada. Kerem Bürsin, como actor, tiene una capacidad innata para transmitir emociones. Y la poesía es una herramienta poderosa para explorar la profundidad de los sentimientos. Ahora bien, vamos a la parte jugosa. ¿Qué pudo haber contenido ese poema para derretir a Hande Erçel? Aquí entramos en el terreno de la especulación informada, basándonos en lo que sabemos de la relación de Kerem y Hande, de sus personalidades y de los temas que les apasionan. Imaginemos que Kerem, inspirado por la belleza y la fuerza de Hande, escribió un poema que celebraba su espíritu libre, su talento artístico y su bondad interior. Un poema que resaltaba no solo su belleza física, sino también la luz que irradia desde su alma. Podríamos imaginar versos que describen la primera vez que se vieron, la chispa que saltó entre ellos, la conexión instantánea que sintieron. Versos que hablan de las risas compartidas, de los sueños que construyeron juntos y de los desafíos que superaron como equipo. Tal vez el poema incluía referencias a la naturaleza, a los paisajes de Turquía que tanto aman, al mar Egeo que fue testigo de su romance. Quizás utilizaba metáforas relacionadas con el arte, con la pintura, con la música, pasiones que comparten ambos. Y por supuesto, no podía faltar una declaración de amor profundo y sincero. Un amor que va más allá de la atracción física, un amor que se basa en el respeto mutuo, en la admiración y en el deseo de construir un futuro juntos. Podemos imaginar a Kerem describiendo la sonrisa de Hande como el amanecer, sus ojos como dos estrellas que guían su camino y su voz como una melodía que calma su alma. Podríamos imaginar versos que prometen amor eterno, lealtad incondicional y apoyo inquebrantable. Pero también el poema podría haber abordado las dificultades que enfrentaron como pareja, la presión mediática, las críticas injustas y los rumores malintencionados. Podría haber sido un reconocimiento a la fortaleza de Hande, a su capacidad para mantenerse firme ante la adversidad y a su valentía para defender su amor. Quizás el poema era una promesa de protegerla de todo mal, de ser su escudo y su refugio, de amarla incondicionalmente a pesar de todo. Un juramento de estar a su lado en las buenas y en las malas, de celebrar sus éxitos y de apoyarla en sus fracasos. Ahora, es importante recordar que esto es pura especulación. No sabemos con certeza qué contenía el poema, ni siquiera si realmente existió.
Pero al imaginarlo podemos hacernos una idea del tipo de conexión que existía entre Kerem y Ande. Una conexión que iba más allá de la pantalla, una conexión que se basaba en el respeto, la admiración y el amor. Y es precisamente esa conexión lo que hizo que su romance fuera tan especial y lo que explica por qué tantos fans siguen suspirando por ellos. Porque más allá de la fama y el glamour, lo que realmente nos conmovió fue la autenticidad de sus sentimientos. Volviendo a la idea del poema, pensemos en el impacto que podría haber tenido en Ande. Imaginen recibir un poema escrito por la persona que aman, un poema que expresa sus sentimientos más profundos y sinceros. Un poema que celebra su belleza, su talento y su bondad. Un poema que promete amor eterno y lealtad incondicional. Sin duda, sería un gesto increíblemente romántico y conmovedor. Un gesto que podría derretir el corazón de cualquiera. Y si ese poema realmente existió, no es difícil imaginar por qué Ande Erçel quedó tan impactada por él. Pero más allá del contenido del poema, lo importante es el mensaje que transmitía. Kerem Bürsin amaba profundamente a Ande Erçel. Y ese amor se manifestaba en cada mirada, en cada gesto y quizás en cada verso. Es posible que nunca sepamos la verdad completa sobre este poema secreto. Pero la leyenda seguirá viva, alimentando la esperanza de que algún día, Kerem y Ande vuelvan a estar juntos. Porque su historia de amor, aunque haya tenido un final inesperado, sigue siendo un ejemplo de pasión, de conexión y de autenticidad. Y esa es la magia del amor verdadero, trasciende el tiempo y el espacio, dejando una huella imborrable en nuestros corazones. Así que aunque no tengamos el poema en nuestras manos, podemos seguir celebrando el amor que Kerem y Ande compartieron, un amor que inspiró a millones de personas alrededor del mundo. Pensemos ahora en el contexto de la relación. Recordemos que estaban en el ojo público constantemente. Cada movimiento era analizado, cada palabra era interpretada. En este entorno un poema secreto se convierte en un acto de intimidad, una forma de conectar lejos de las cámaras y los reflectores. Imaginemos a Kerem buscando un refugio en la poesía, un espacio donde podía expresar sus sentimientos sin filtros, sin miedo al juicio público. Un lugar donde podía ser vulnerable y honesto con la persona que amaba. El poema, en este sentido, se convierte en un símbolo de su amor, un tesoro compartido que solo ellos dos conocían. Una prueba de que a pesar de la fama y la presión, su relación era real y profunda. Y es precisamente esa autenticidad lo que resonó con tantos fans. Porque en un mundo lleno de apariencias y falsedades, Kerem y Ande nos ofrecieron una ventana a un amor genuino y sincero. Incluso si el poema es solo una leyenda, representa algo real, la profunda conexión que existía entre ellos. Y eso es lo que importa al final. También es importante recordar que la poesía es subjetiva. Lo que a una persona le parece hermoso y conmovedor, a otra puede parecerle cursi o exagerado. Así que incluso si tuviéramos el poema en nuestras manos, es posible que no todos lo encontráramos tan derritiente como se dice. Pero la belleza de la poesía radica precisamente en su capacidad para evocar emociones y sentimientos. Y si el poema logró conmover a Ande Erçel, entonces cumplió su propósito. Además, el valor de un poema no está solo en sus palabras, sino también en el contexto en el que se escribe y se recibe. Un poema dedicado a la persona que amas tiene un significado mucho más profundo que un poema que se lee al azar en un libro. El poema, en este caso, se convierte en un regalo personal y único, una muestra de amor y afecto que va más allá de las palabras. Y es precisamente ese valor sentimental lo que lo hace tan especial. Así que aunque no sepamos con certeza si este poema realmente existió, podemos seguir imaginándolo, celebrándolo y utilizándolo como inspiración para expresar nuestros propios sentimientos. Porque al final, el amor es lo que importa, y cualquier forma de expresarlo es válida y hermosa. Y hablando de expresar sentimientos, ¿qué les parece si intentamos escribir nuestros propios poemas inspirados en Kerem y Ande? Podríamos compartir nuestros versos en los comentarios y celebrar juntos el amor y la poesía. Sería una forma divertida de honrar su historia y de conectar con otros fans que comparten nuestra pasión por el romance. ¿Se animan? Podríamos escribir poemas sobre la belleza de Ande, sobre el carisma de Kerem, sobre la magia de Senkalkam, o sobre cualquier otro aspecto de su relación que nos inspire. Lo importante es dejar volar nuestra imaginación y expresar nuestros sentimientos de una manera creativa y original. Y quién sabe, quizás descubramos que tenemos un talento oculto para la poesía. Además, escribir poemas puede ser una forma terapéutica de procesar nuestras emociones y de expresar nuestros deseos y anhelos. Así que anímense a probar, no tienen nada que perder. Y si no se sienten inspirados para escribir poemas, también pueden compartir sus canciones de amor favoritas, sus citas románticas preferidas o cualquier otra forma de expresión que les recuerde a Kerem y Ande. Lo importante es celebrar el amor y la poesía juntos, y de mantener viva la llama de su romance. Porque aunque su historia haya tenido un final inesperado,
el amor que compartieron seguirá inspirándonos por siempre. Así que no se queden callados, expresen sus sentimientos, compartan sus ideas y celebremos juntos la magia del amor verdadero. Porque al final, eso es lo que nos une y lo que nos da esperanza. Y hablando de esperanza, ¿creen que Kerem y Ande algún día volverán a estar juntos? Es una pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Aunque no hay una respuesta definitiva, muchos fans siguen creyendo que su historia de amor no ha terminado y que algún día se reencontrarán. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Y mientras haya amor y admiración entre ellos, siempre habrá una posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Pero incluso si no sucede, podemos seguir celebrando el amor que compartieron y recordando los momentos felices que nos regalaron. Porque al final, eso es lo que importa, el recuerdo de un amor verdadero que nos inspiró y nos conmovió. Así que sigamos soñando, sigamos esperando y sigamos creyendo en la magia del amor. Porque al final, es lo que nos da sentido y nos hace felices. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Para resumir, exploramos la leyenda del poema secreto que Kerem Bürsin habría dedicado a Hande Erçel, especulamos sobre su contenido y reflexionamos sobre el impacto que pudo haber tenido en la actriz. Aunque no sabemos con certeza si el poema existió, lo utilizamos como punto de partida para celebrar el amor que Kerem y Hande compartieron y para inspirarnos a expresar nuestros propios sentimientos. También los invitamos a escribir sus propios poemas inspirados en Kerem y Hande y a compartirlos en los comentarios. Nos encantaría leer sus creaciones. Queremos agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para nosotros que nos acompañen en este viaje. Los invitamos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre el poema secreto? ¿Creen que realmente existió? ¿Qué les pareció el romance de Kerem y Hande? Queremos saber sus opiniones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Tenemos un montón de sorpresas preparadas para ustedes. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando vídeos como este. Así que muchísimas gracias por su cariño y su fidelidad. Hasta la próxima y que tengan un día lleno de amor y poesía. Nos vemos pronto. Adiós.